porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Muy grato tener pues egresados del programa de contaduría, pues eso es un tema de mucho interés. Esta cátedra abierta, como les mencioné, se va a enfatizar en cuáles son los principales cambios en cuanto a la presentación de la información exógena que ha establecido la DIAN dentro de la resolución 000060 del 2017. La idea es que ustedes pues tengan una contextualización de cómo se debe presentar esta información ante esta entidad pública para que no se vaya a tener ningún tipo de error, ningún tipo de sanciones. La persona que nos va a acompañar con esta cátedra abierta es la docente Ana Catalina. Es una docente que nos acompaña a partir de este semestre. Ella es contadora pública, especialista en finanzas y magíster en tributación, lo que ha hecho que tenga una amplia experiencia en la asesoría de estos temas en diferentes empresas. Entonces le doy la palabra a la docente para iniciar con la cátedra. Gracias. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Andrea Catalina Castillo Tique, especialista en finanzas de la Universidad del Tolima, magíster en tributación de la Universidad Central y me he desempeñado como contadora y revisora fiscal en diferentes empresas. Esta noche les venimos pues a compartir sobre la resolución número 60 de 2017, que fue modificada por la resolución número 45 de 2018. Para todas las empresas es muy importante presentar de forma correcta la información exógena. En la información exógena se detalla todas las transacciones que se realizan durante un año gravable con terceros. Es indispensable que esta información sea presentada de forma correcta. Si no se presenta de forma correcta, nos vamos a presentar a sanciones. Estas sanciones las vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el artículo 631 y 631-1 del Estatuto Tributario, donde le da la facultad al director general de la DIAN de emitir una resolución donde se pide la información exógena. Señor. Claro que sí. Listo. La información exógena es toda la información de las transacciones que realizan las empresas con terceros. Por ejemplo, si yo compré y la factura fue generada a nombre mío, esa información se debe reportar a la DIAN. Otro ejemplo, yo soy el socio de esa empresa. Esa información debe ser reportada a la DIAN. ¿Qué se detalla en cada formato? Se detalla nombre, lugar y valor de la transacción. Entonces, en resumen, la información exógena es toda la información que debemos presentar a la DIAN, que es la entidad que nos regula, donde vamos a colocar ítem por ítem y transacción por transacción. Para ello hay unos formatos y en los formatos se encuentran unas generalidades. Dentro de las generalidades está cuál es la información que se debe reportar por cada uno de los formatos y es lo que vamos a ver a continuación. Primero, tenemos los sujetos obligados a presentar información exógena por el año 2018. Pero antes de continuar quisiera saber si quedó claro el concepto o si tienen alguna duda o pregunta. Listo.
Dentro de la resolución 060 encontramos que los primeros obligados a presentar información exógena son las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. ¿Cuáles tenemos? UNICEF, que es muy conocido, y UNESCO. Entonces, todos los organismos internacionales que vienen y realizan un convenio de cooperación están obligados a presentar información exógena con las personas que realizaron alguna transacción. Tenemos también las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y las cooperativas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Copensura, Cooperativa Financiera John F. Kennedy y Grupo Bancolombia. En el numeral C tenemos la Bolsa de Valores de Colombia y los comisionistas de bolsa. Estos dos puntos son muy importantes. El D son las personas naturales que en el año 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y a su vez que cumplan la condición que en el 2018 los ingresos obtenidos de rentas de capital y rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. ¿Ustedes saben qué son rentas de capital? ¿No? ¿Y rentas no laborales? Bueno, entonces, las rentas de capital son las rentas que obtenemos de arrendamientos, de rendimientos, y las no laborales, las que no estén clasificadas dentro de salarios, dentro de las de capital y dentro de las de dividendos. ¿Este punto quedó claro o alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Continuamos con el numeral E. Dice que son las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar impuesto de renta. ¿Saben qué es el impuesto de renta? Por aquí. Pues el impuesto de renta es el que nos pone el Estado por todos los ingresos recibidos de la actividad económica que uno ejerza, así sea persona natural o jurídica. Sí, señor. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren agregar algo más? Listo. Entonces, todas las personas jurídicas obligadas a presentar impuesto de renta o ingresos y patrimonio que en el año 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos, están obligadas a presentar información exógena. Voy a resumir esta diapositiva. Una es para personas naturales. Entonces sabemos que si en el 2016 sus ingresos fueron superiores a 500 millones y a su vez cumplieron la condición que en el 2018 tuvieron ingresos por rentas de capital y no laborales superiores a 100 millones, están obligados a presentar información exógena. Si digamos, la persona solo cumple una condición, no estaría obligada a presentar información exógena. ¿Qué quiere decir? Que si yo, persona natural, para el año 2016 tuve ingresos por 600 millones de pesos, pero en el 2018 solo 40 millones de pesos, no estaría obligada a presentar información exógena. ¿Quién me quiere ayudar con otro ejemplo? ¿Ustedes? Y por aquí,
Pues, por ejemplo, que si en el 2010, ay no, este micrófono. Bueno, entonces, pues el ejemplo ahí sería que si obtuvo las rentas de capital y no laborales por 150 millones de pesos, pero sus ingresos brutos fueron de 300 millones, entonces no le aplica, no cumple las dos condiciones. Exactamente, debe cumplir las dos condiciones. Y en las personas jurídicas, ¿qué deben mirar? Que si presentaron declaración de renta o ingresos y patrimonio y en el 2016 obtuvieron ingresos superiores a 100 millones, están obligados. Vamos a seguir mirando qué personas están obligadas. Tenemos otro numeral F que es muy importante. ¿Qué nos dice el numeral F? Dice que para las personas naturales que perciban rentas de capital, recuérdenme qué son las rentas de capital. Exactamente, arrendamientos, rendimientos financieros y no laborales, y las personas jurídicas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retención en la fuente y autorretenciones a título en la fuente o de IVA o de timbre por el año 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy una persona natural o jurídica que practiqué alguna retención por renta, IVA o timbre, estoy obligada a presentar información exógena. Así no cumpla los requisitos anteriores. Sí, señor. Por eso es muy importante tener en cuenta que si durante el año yo practiqué, así sea una sola retención en la fuente, estoy obligado a presentar información exógena, sea persona natural o jurídica. Y en la G, todas las personas o entidades, así sean naturales o jurídicas, que realicen acuerdos de cooperación, acuerdos de mandato, de administración delegada, están obligadas a presentar información exógena por el año 2018. En ese puntico anterior, un ejemplo son las uniones temporales. Se unen dos empresas, conforman una unión temporal y esa unión temporal hace una transacción durante el año 2018. Están obligadas a presentar información exógena. En la H tenemos los entes públicos de nivel nacional y territorial, dentro de los cuales tenemos la nación, entidades territoriales, corporaciones autónomas, Sociedad Nacional de Cruz Roja y las superintendencias. Todas estas entidades deben reportar información exógena. Listo. También tenemos los secretarios generales. Este ítem se refiere, por ejemplo, al secretario del Congreso. Ellos deben reportar información. Los grupos económicos, aquí en Medellín tenemos pues un grupo grande, que es Grupo Nutresa. Ellos, por ser un grupo económico y presentar estados financieros consolidados, deben reportar información exógena. Las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional y los notarios. Y para terminar, tenemos tres últimos obligados. ¿Cuáles son? Las personas o entidades que elaboran facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones y las autoridades catastrales. Con estas personas cerramos nuestros obligados a presentar información exógena. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno.
Bueno, dentro de la resolución, ¿qué nos dice? Tenemos obligados a presentar información de manera mensual y de manera anual. Esta noche vamos a hacer énfasis en los obligados a presentar información de manera anual. Lo más importante antes de presentar nuestra información exógena es saber que las cifras que nosotros vamos a revelar están de forma correcta, que corresponden a la realidad económica. Entonces, el primer paso antes de presentar la información exógena es depurar el estado financiero. ¿Qué se debe depurar en el estado financiero? Que los ingresos estén correctos, que los gastos tengan todas las condiciones para que sean deducibles, hacer mi depuración en deducible y no deducible, que sabemos que son deducibles y no deducibles. ¿Quién me quiere ayudar? Bueno, por aquí la compañera dice que son los gastos que se pueden deducir de la renta. ¿Y no deducibles? Los que no se pueden tomar. ¿Por qué? Porque en nuestro formato 1001, que ya lo vamos a ver, hay una casillita para deducibles y no deducibles. Entonces es muy importante realizar este primer paso. Adicional a eso, se debe tener pues claro cuáles ingresos no son constitutivos de renta. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Sí, para personas naturales y para jurídicas. ¿No? Bueno, por ejemplo, los rendimientos financieros. ¿Por qué? Porque en el reporte y formato de los ingresos también debe ir discriminado. ¿Cuáles son los ingresos operacionales y cuáles son los ingresos no operacionales? Bueno, los costos asociados a los ingresos menos las deducciones permitidas y menos las rentas exentas. Entonces ahí pues ya vamos a tener nuestro impuesto y adicional a eso vamos a tener la información de forma depurada que vamos a presentar. ¿Qué formatos encontramos en la resolución? Encontramos formato 1010, que es de socios y accionistas, formato 1001, que es uno de los más importantes, que es pagos o abonos en cuenta, retenciones practicadas, formato 1007, ingresos, formato 1006, IVA generado, 1009, pasivos y 1008, cuentas por cobrar. Hay muchos más formatos. Esta noche pues vamos a ver estos formatos. Bueno, vamos a iniciar con el formato 1003. El formato 1003 nos habla de la información de retención en la fuente que le practicaron al contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? El contribuyente vendió X producto o prestó X servicio. En ese momento le practican retención en la fuente y esa retención en la fuente nosotros lo registramos como un anticipo de impuesto. Todas esas retenciones que registramos como anticipo de impuesto es lo que vamos a presentar en el formato 1003. Este formato no tiene cuantía. ¿Qué quiere decir? Que así sea 100 pesos que nosotros nos hayan retenido por retención, 100 pesos que debemos reportar en el formato. La sumatoria de ese formato
debe coincidir con las retenciones que nos descontamos en la declaración de renta. Por ese motivo es muy importante realizar la conciliación. Listo. Seguimos con la información de ingresos recibidos en el año. Ese formato es el número 1009. Es importante que dentro de los ingresos tengamos clasificado los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales, porque el formato no solicita que discriminemos. Dentro de ese formato, los topes son una base de 500.000 pesos. Por ejemplo, si yo tengo una factura de venta de 100.000 y no tengo identificado el tercero, lo vamos a registrar en cuantías menores. Sin embargo, en este formato nos dan la potestad de presentar si tenemos de forma discriminada cada tercero. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, soy una cadena de supermercados, vendo 7.000 millones en el año y de esos 7.000 millones en el año, el 100% de mis terceros están identificados. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema de puntos y ese sistema permite que la factura ya salga a nombre del cliente. Entonces, como sale a nombre del cliente, la DIAN me da la potestad de tomar los ingresos mayores a 500 o discriminar uno a uno los ingresos que tengo. ¿Alguna pregunta? Claro que sí. Cuando es facturación tipo POS, si está identificado el tercero, puedes colocar la identificación del tercero. En caso de que, como es tipo POS y no queda la identificación en algunos casos, se lleva a cuantías menores. Vas a reportar el total de los ingresos, pero en el tercero, triple 2, 2, 2, y los reportas como cuantías menores. Pero el total de los ingresos que vas a colocar en el formato te debe cruzar con declaración de renta, en caso que presenten impuesto al consumo con impuesto al consumo, y en caso de que presenten IVA con IVA. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el ejemplo de los terceros o hacemos otro ejemplo? ¿Sí? Otro ejemplo. Listo. Yo soy una ferretería y resulta que en mi ferretería tengo ventas POS y tengo facturas que hago por computador. Las facturas que hago por computador tienen identificado el tercero, pero las tirillas que hago por el POS no identifican el tercero. ¿Ahí qué puedo presentar? ¿Quién me quiere ayudar? Sí, señor. Las del POS como menor cuantía y las de computador las presento tercero por tercero. Entonces, cuando yo saco mi libro auxiliar, verifico si esas facturas de computador superaron los 500.000 pesos o no. Ahí es donde el contribuyente escoge si desea reportar tercero por tercero sin mirar la cuantía o si reporta los ingresos menores a 500.000 como cuantías menores y los superiores a 500.000 tercero por tercero. Listo. ¿Sí, señor? Listo. Dentro de los formatos, cuando escoges el NID, que ya más adelante pues vamos a ver el espacio, escoges el número 42. 42 o 43, ya te verifico. Sí, y ya ahí te permite pasar el formato. Listo.
Información sobre ventas generado e impuesto al consumo. Dentro de este formato sucede lo mismo que el formato de ingresos. El tope para presentar este formato son 500.000 pesos. Como ya tenemos un formato de ingresos, ese formato de ingresos nos debe coincidir con el formato de IVA generado. Entonces, si yo reporté mi formato de ingresos X terceros como cuantías menores, en el formato de IVA generado, esos mismos terceros deben ir como cuantías menores. Esos dos formatos van muy de la mano. ¿Alguna duda de ese formato? ¿Qué se coloca en ese formato? En ese formato se coloca el IVA generado de mis ventas. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo a tarifa del 19, a tarifa del 5, debo reportar todas las personas que yo le vendí y que IVA generado me generaron pues como tal en la factura de venta. Y eso es lo que debo reportar. Señor, tranquilo, no hay problema. Pregunta todo lo que desees. Sí. Sí. Pero para ti en ese caso sería un IVA descontable. Ya vamos a ver el formato de IVA descontable. Sí, solamente hemos visto formato de ingresos, que se reportan las ventas, formato de IVA generado, que se reporta el IVA que yo generé de mi transacción, y vamos a ver el formato de IVA descontable y devoluciones en venta. Ese formato de que hablas es el 1005. En ese formato debe ir muy de la mano con el formato 1001. ¿Se han escuchado el formato 1001? ¿Sí o no? Bueno, es uno de los formatos más importantes porque es donde se colocan los costos, deducciones, compras de activo fijo, compras de inventario de la compañía. Cuando nosotros compramos, se nos genera un IVA descontable. Entonces, la información que está reportada en el formato 1001 por terceros nos debe coincidir con la información que vamos a reportar en el formato de IVA descontable. Cuando son convenios de cooperación, toca revisar la factura pues, que generan, la participación que genera pues, cada una de las personas que participa dentro de este contrato, mirar qué valor corresponde y reportarlo en el formato que corresponde, que sería en el de IVA descontable. Dentro de las condiciones del formato de IVA descontable tenemos lo mismo. La base son 500.000 pesos. Sin embargo, si ustedes reportaron en el formato 1001 terceros discriminados, la información debe coincidir con el formato. Digamos, en el formato 1001 yo reporté una compra que hice de 100.000 pesos. Esa compra que hice de 100.000 pesos tenía pues un IVA descontable de 19.000 pesos. Entonces, yo lo voy a reportar en mi formato de IVA descontable por el tercero que corresponde. Esa es una recomendación que yo les hago para control. Sin embargo, ¿qué dice la norma? A partir de una cuantía mínima de 500.000. Entonces el contribuyente ya escoge cómo desea reportarlo.
Todos los formatos tienen cuantías mínimas. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué vemos aquí? Que los socios, en el formato para socios, que es el formato 10-10, la cuantía a informar es de 3 millones. Cuando es inferior a 3 millones de pesos, lo pueden llevar como cuantía mínima. Entonces, yo soy una sociedad, tengo 3 socios, cada uno de mis socios tiene unos aportes. El primero tiene unos aportes de 10 millones, el segundo de 20 millones y el tercero de 1 millón. En este formato reportaría el socio 1 con nombres, apellidos, direcciones, el socio 2 con las mismas condiciones y el socio 3 como cuantías menores, porque no supera la cuantía mínima a informar, que son 3 millones de pesos. Para las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, no tienen cuantía mínima. ¿Esto qué quiere decir? Las retenciones se reportan en el formato 1001. Si yo presté un servicio y mi servicio era de 100.000 pesos y me practicaron retención del 6%, que serían 6.000, se debe reportar la información a nombre de la persona donde se reporte la retención por 6.000 pesos. Otro ejemplo de retención. Resulta que en el formato 1001 la cuantía mínima a reportar son 100.000 pesos. Yo presté un servicio de 50.000 pesos. Me practicaron retención por honorarios del 10. Entonces, se debe reportar mis 5.000 pesos de retención a nombre mío porque presté el servicio. Personas o entidades que les hubieran practicado retención en la fuente. El mismo caso. Este numeral se refiere al formato 1003. Así sea la retención 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, se debe reportar con la finalidad que la DIAN tiene de cruzar toda la información y que sea pues de forma correcta. El numeral E de beneficiarios de pagos o abonos que constituyan deducción es lo que les estaba explicando del formato 1001. La cuantía mínima son 100.000 pesos. Sin embargo, si les practican retención en la fuente, se debe reportar el tercero. Si el servicio no tiene retención en la fuente y vale menos de 100.000 pesos, ¿a dónde lo llevarían? Exacto, cuantías menores. Y de último, tenemos el F, las personas que recibieron ingresos y el impuesto generado, cuantía a informar 500.000 pesos. Bueno, las personas que reciben ingresos para tercero deben reportar todas las transacciones que hacen. No tiene una cuantía mínima. Los acreedores, eso significa pasivos, deben cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Cuando el pasivo de esa entidad supera 100 millones de pesos, la cuantía mínima a reportar es 500.000. Pero si el pasivo de esa entidad no supera 100 millones de pesos, la cuantía mínima es de 1 millón.
Un ejemplo, tengo una sociedad donde el pasivo vale 500 millones de pesos. En esa sociedad se debe reportar todos los terceros con los que se tenga deudas con valor de 500.000. Listo. Tengo otra sociedad donde mi pasivo vale 10 millones de pesos. En ese caso, ¿por qué cuantía mínima se debe registrar las operaciones? Sí, señores, es correcto. Y lo mismo pasa con los deudores. Tienen la misma condición. Entonces, si mis cuentas por cobrar superan 100 millones de pesos, mi cuantía mínima son. Y si mi cuenta por cobrar son 15 millones de pesos, ¿cuánto es mi cuantía mínima? ¿Cuánto? Sí, señores, así es. Listo. En el formato 1011, que es donde se discrimina toda la información de las declaraciones tributarias, no tiene cuantía mínima. Se debe reportar todos los rubros que nos pide el formato, sin tener en cuenta una base mínima. En esta gráfica podemos observar cuál es el formato y los campos que nos pide el formato 1001. ¿Qué tenemos? El concepto. ¿Qué encontramos dentro del concepto? Viáticos, servicios, inventarios, compras de propiedad, planta y equipo. Tipo de documento, ahí nos da para escoger si es NID, cédula, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, seguido del número del documento del informado. Después nos da las opciones de primer nombre, primer apellido, segundo apellido, y en caso de que sea una razón social, nos da un espacio para la razón social. Además de la dirección, el código del departamento, el código del municipio, el país de residencia, y empieza el detalle de cada uno de los campos del formato. ¿Qué es deducible? ¿Qué no es deducible? ¿Qué se llevó como IVA mayor valor del activo? ¿A quienes les practicaron retención en la fuente? ¿A quienes le practicaron otro tipo de retenciones? Y se debe especificar toda la información. Toda esta información debe cruzar con las declaraciones tributarias. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sumar las retenciones que hemos presentado, que es el formato 350, sumar mes a mes, de enero a diciembre, y verificar que el total del formato me dé el valor de estas retenciones. Todas estas retenciones deben ser discriminadas por tercero. Recuerden que no puede haber cuantías menores. Adicional a eso, ¿cómo revisan que sus costos estén bien? ¿Qué opinan? ¿No? Listo. ¿Qué control pueden implementar ahí? Uno, verificar el balance y el estado de resultados que ya tienen depurado y que los valores que van a registrar en el formato coincidan con las sumatorias totales, tanto deducible como no deducible. Y adicional a eso, en el concepto de compras, para las personas obligadas a presentar IVA, verificar que las compras reportadas den el valor total de lo que estamos incluyendo en el formato. Bueno, todos los
años, la DIAN debe emitir la resolución. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? La deben remitir el año anterior a empezar el periodo gravable. Por eso ustedes observan la fecha de la resolución 060. ¿Quién recuerda de cuándo es? '17. Entonces, antes de iniciar el periodo gravable, la DIAN debe emitir la resolución donde dice qué información va a solicitar del contribuyente, con la finalidad de que desde inicio de año se comience a preparar el sistema para que la información salga de forma correcta. Y dentro de esta resolución colocan pues los plazos para presentar la misma. Este año inician 23 de abril y terminan el 7 de mayo. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se vence? Entonces, la DIAN clasifica en dos tipos: grandes contribuyentes y personas jurídicas y personas naturales. Para los grandes contribuyentes, verifican el último dígito del NID y al frente les dan las fechas de vencimiento, que son estas. Y para personas naturales y jurídicas se toman los dos últimos dígitos del NID y se ubican el calendario tributario. Las fechas empiezan el 8 de mayo y finalizan el 5 de junio. Bueno, como todo lo de la DIAN, si no se presenta correctamente la información o se presenta de forma extemporánea, tiene sanciones. Nos regimos por el artículo 651 del Estatuto Tributario. Bueno, en esta diapositiva resumí las tres más importantes, que son 5% sobre las sumas que no se reportó información, el 4% de las sumas de la información que no se presentó correctamente y el 3% cuando se presenta de forma extemporánea. Es muy importante realizar la depuración fiscal para verificar la información que nosotros entregamos y pues no tener una sanción por este motivo. Igual que las fechas de vencimiento hay que tenerlas pues claras para presentar la información de forma oportuna. Toda la información exógena se presenta de forma virtual. Entonces, los contribuyentes deben tener activado el portal tributario y la firma digital del representante legal. Existe un prevalidador y en el prevalidador se deben cargar cada uno de los formatos que les acabé de mencionar. Se genera un archivo XML y ese archivo es el que se sube al portal de la DIAN. Cuando se sube el formato se debe firmar electrónicamente por el representante legal y presentar la información. Y de esta forma se cumple el deber formal. Bueno, cuando ustedes van a hacer declaraciones de renta de personas naturales, pueden descargar una información sobre el tercero. Esa información es la que cargan todas las empresas. Eso significa pues, que la información debe estar conciliada y que el tercero va a tener acceso a verificar quién lo reportó. Cada vez la DIAN busca pues, evitar la evasión e incrementar los impuestos.
Por eso el motivo de que la resolución es cada vez más exigente y pide al detalle más información. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Señor. En total. Bueno, en total la DIAN tiene 5 años para requerirte. Pero para que la información ya quede en firme como tal, son 3 años, contados a partir de la presentación de la declaración de renta. Entonces, vencimiento de la declaración de renta y contamos 3 años y ya quedan firme esa información exógena. Señor. Listo. Entonces, como estábamos viendo sanciones, si yo presento la información de forma incorrecta, me pueden sancionar por no haberla presentado como debía ser. No, señor. Por ejemplo, presentaste la información hoy y me reportaron a mí con un reporte de que yo había prestado un costo y un servicio de 100 millones de pesos, pero realmente presté 30 millones de pesos. Ay, ¿qué sucede? ¿Cuánto me quedó mal reportado? Y sobre ese 70, ¿qué sanción me aplicarían? Exactamente. Entonces me pueden sancionar por no haber presentado la información de forma correcta. Sí, ¿qué pasa con la firmeza? Después de pasados los 3 años, ya no me pueden sancionar. Sin embargo, me pueden solicitar que yo corrija esa información porque el tercero, si la DIAN tiene hasta 5 años para solicitar que corrija o presente algo que no ha presentado. Por ejemplo, yo debo 5 años atrás de mi declaración de renta y me detectaron por la información exógena. En este momento, la DIAN me puede decir: señor contribuyente, usted no me ha presentado la declaración de hace 5 años, por favor, colóquese al día. Yo detecto que dentro de esa información que me reportaron hay un valor que está mal. Solicito a la empresa que subió la información que la corrija y esa empresa debe pagar su sanción por corrección. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por aquí adelante me preguntan que en qué momento se paga la sanción. En el momento que yo entro y corrijo, automáticamente se me genera una sanción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber sobre algún formato? Pero espera, para que todos te escuchen. Yo tengo un caso que es con el tema de los venezolanos, porque se registran ante la DIAN con el RUT y les expiden un número tributario, pero ellos en la parte de abajito pues tienen el número de cédula de ellos, de extranjería. Sin embargo, cuando yo tengo que reportar en uno de los formatos que es lo efectivamente pagado, que es en el, no me acuerdo el número, lo que se reportan los beneficios a empleados,
ahí lo efectivamente pagado para reportar el documento. Cuando yo pago, en el banco lo registra con el número de la cédula de extranjería, ¿cierto? Entonces ahí no me cruza con el número el número tributario que uno ingresa pues en el sistema, y la contabilidad la registra. ¿Y uno qué puede hacer en esos casos? Listo, en ese caso lo debes reportar con el número de extranjería que te da la DIAN, porque nosotros tenemos pues el RUT, y el RUT es el registro único tributario, que es la identificación en Colombia. Entonces lo debes reportar con ese número para que la información te quede de forma correcta. Sí. Y el pago lo hizo a un número diferente, ¿cierto? Y yo reporté un número tributario, pues un número X. Ahí la DIAN, como se da cuenta, pues cómo cruza realmente esa información. Ahí tendríamos una inconsistencia. Sin embargo, cuando les dan el registro único tributario a las personas que son del exterior, les solicitan y pues les habilitan el portal únicamente con la cédula de extranjería. Entonces, ahí sí ya a la DIAN le tocaría crear internamente alguna herramienta para cruzar como tal esa identificación. Pero el RUT es el registro con que ellos identifican y con que ellos van a declarar renta, con los que se les va a generar el cobro de impuestos. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Y para finalizar, hay un formato muy importante que no les había comentado, que es el formato 2276. ¿Qué pasó? En años anteriores, toda la información de nómina era registrada en el formato 1001. A partir del año 2018, esa información debe ser reportada en el formato 2276, donde se reporta salarios del empleado, descuentos a seguridad social, cesantías efectivamente pagados, intereses, vacaciones, primas y otros pagos realizados al empleado. Eso significa que esta información ya no se debe reportar en el formato 1001. Si vamos y verificamos la resolución, vemos que el numeral que estaba diseñado en el formato 1001 ya para el 2018 no aparece. La información del formato de empleados debe cruzar con el certificado de ingresos y retenciones dado a cada empleado, para que por favor lo tengan en cuenta. Listo. Listo, muchas gracias. Espero pues haber desarrollado el tema, que les haya quedado de una forma fácil de entender. Si tienen pues alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto les compartimos el correo por medio de Juan de Dios. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de finalizar, pues les quiero transmitir una información que quizás Ana les mencionó al inicio. Desde Formación Continua se están ofertando una serie de seminarios, diplomados y cursos de actualización, dentro de los cuales está un seminario de información exógena, relacionado y obviamente con este tema, pero ampliado mucho más. Es un seminario de 20 horas, las personas que estén interesadas pueden llamar a la universidad, la extensión 144, y solicitar más información de este seminario. Este seminario está articulado con el diplomado de actualización tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que hagan el seminario no tendrán que cursar este módulo dentro del diplomado y se les reconoce pues como la nota establecida. Eso tanto para personas externas como para las personas que quieran optar por ese diplomado como curso de profundización, que recuerden que se reconoce como trabajo de grado. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos nuevamente.
El costo es 310, pero ustedes por ser egresados tienen un descuento del 10 o 20%. Esa información ya la corroboran directamente en la extensión 144 con Claudia Rojas. Listo. Muchísimas gracias. Toda la información se la dan. Yo te pregunto una cosita. Para esos descuentos de seguridad social, ¿con quién puede cruzar también? Por ejemplo, cuando uno paga aportes a la seguridad social en el caso operativo. Mira, para eso, ¿qué debes hacer? Profe, disculpa, ¿cierto que dentro del diplomado de actualización tributaria está el módulo de información exógena? No. Quedó ahí, porque actualización tributaria está renta persona natural, renta persona jurídica. ¿Y eso cuándo lo van a hacer? Sí, ¿qué fecha? ¿Perdón? ¿Qué fecha tiene? Esa información ya se las da directamente Claudia Rojas porque eso está sujeto Yo soy egresada, entonces no, pues, no sé. Me llamo a la 144 Claudia Rojas y ustedes por ser egresados tienen un porcentaje de descuento. ¿Quién va a dictar el de actualización tributaria? ¿Cómo se llama? Le hago una preguntita por si, pues para uno animarse. Nosotros no somos egresados sino estudiantes. Esos seminarios tienen que ver como el detalle que le enseñan a uno el tema de la tributación. Ah, no, entonces, bueno, sí, gracias. Mira, ¿qué debes hacer? Sí. Coger la planilla. Debes coger varias cosas. La nómina. Sí. Y en la nómina debes revisar salario y debes revisar auxilio de traslado. ¿Listo? Sí. Con esto, esta es tu base para seguridad social. Aquí ya tienes el valor total de las 12 planillas del año. Sí. Las debes sumar, ¿vale?